Excelentísimos señores académicos, tengo el honor de presentar a esta academia un informe sobre mi anterior vida de monje. Hace ya 5 años que abandoné la vida simiestra. Este corto tiempo cronológico es muy largo cuando se lo ha atravesado galopando, a veces junto a gente importante, entre aplausos, consejos y música de orquesta. Pero en realidad sobra. Toda esta farsa quedaba para guardar las apariencias del otro lado de la bandera. Si yo me hubiera aferrado obstinadamente a mis orígenes, a mis evocaciones de juventud, me hubiera sido imposible lograr lo que logré. La norma suprema que me impuse consistió en negarme a mí mismo toda terquedad. Yo, mono libre, acepté ese yugo. Claro que de esta manera los recuerdos se fueron borrando cada vez más y más. Les voy a ser sincero. Aunque a mí me guste hablar de estas cosas en sentido metafórico, quiero decirles, estimados señores, que su simiedad no podría estar más alejada de ustedes que lo que la mía está de mí. Sin embargo, esta le cosquillea los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra, desde el pequeño chimpancé hasta el gran Aquiles. Pero sin embargo creo que podré evacuar sus inquietudes, cosa que hago de muy buen gusto, ¿no? Dicho sea de paso. Lo primero que aprendí fue a estrechar la mano, en señal de convenio solemne. Estrechar la mano es símbolo de franqueza. Hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, tal vez pueda agregar a ese primer apretón de manos la palabra franca. Ello no brindará a esta academia nada esencialmente nuevo. Y sin embargo, con estas palabras expondré cómo alguien que fue mono logró incorporarse al mundo de los humanos y se instaló firmemente en él. Conste, además, que no podría contarles las insignificancias siguientes si no estuviese totalmente convencido de mí. Y si mi posición no se hubiese afirmado de manera incuestionable en todos los grandes musicales del mundo civilizado. Soy originario de la Costa de Oro, hoy la región de Ghana, antes Nueva Guinea, en África. Disputada históricamente entre ingleses, franceses, alemanes, acabado el oro, acabados los esclavos, acabada la disputa. Cosas de Colón. Para saber cómo fui atrapado, dependo de informes ajenos. Una expedición de caza de la firma Hagenbeck acechaba emboscada entre la maleza que orilla el río, cuando en medio de una banda corría una tarde hacia el abrevadero. ¡Disparar! Fui al único al que hirieron.
en la mejilla. Era leve, pero dejó una cicatriz pelada y roja que me valió el repulsivo nombre, totalmente inexacto, y que bien podría haber sido inventado por un mono de pelo rojo, tal como si solo por esa mancha roja en la mejilla me diferenciara yo de aquel simio amaestrado llamado Pedro. Esto lo vamos a dejar en mano. El segundo tiro me atinó un poco más abajo de la cadera. Era grave. Y por su causa, hoy regué un poco. No hace mucho tiempo leí una nota escrita por uno de esos 10.000 perros que se desahogan contra mí desde los periódicos. Que su naturaleza simiesca no ha sido aplacada del todo. Y como ejemplo de ello, alega Que cuando recibe visitas se deleita en bajarse los pantalones para mostrar la cicatriz dejada por la bala. a ese canalla deberían arrancarle a tiros uno a uno cada uno de los dedos de la mano con que escribe. Yo puedo quitarme los pantalones antes que me vengan ganas. Nada se encontrará allí más que un pelaje así calado y la cicatriz dejada por el ultrajante disparo. Todo está a la luz del día. No hay nada que esconder. Si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó la legalidad. Ahora que estoy afuera, sé lo que es la... Después de estos tiros de cartel, y aquí comienzan a surgir lentamente mis propios recuerdos, en una jaula colocada en el entrepuente del barco de Hagenbeck. No era una jaula con rejas a los cuatro costados, eran más bien 3 rejas clavadas en un cajón. El cuarto costado formaba parte del cajón mismo. Ese conjunto era demasiado bajo para estar de pie en él y demasiado estrecho para estar sentado. Por eso me acurrucaba doblando las rodillas que me temblaban sin cesar. Como posiblemente no quería ver a nadie, por lo pronto prefería permanecer en la oscuridad. Me volteaba hacia el costado de las tablas y dejaba que los barrotes de hierro se me incrustaran en el hombro. Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros tiempos de su cautiverio. Y hoy, de acuerdo a mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano, efectivamente tienen razón. Pero entonces yo pensaba en todo eso. Por primera vez en mi vida me encontraba sin salida. Al menos no la había directa. Frente a mí estaba el cajón con sus tablas bien unidas.
Sobreviví a esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la nueva vida fueron sollozar sordamente, expulgarme hasta el dolor, lamer hasta el aburrimiento una nuez de coco, golpear la pared del cajón con el caño y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello, una sola evidencia. No hay salida. Naturalmente, hoy solo puedo transmitir lo que entonces sentía como mono con palabras de hombre. Y por eso mismo verán que lo desvirtúo. Pero aunque ya no pueda retener en mí la antigua verdad siniesca, no cabe duda de que ella está al menos presente en el sentido de mi descripción. Hasta entonces había tenido tantas salidas y ahora no me quedaba ninguna. Estaba atrapado. No tenía salida, pero tenía que conseguir una. Sin ella no podía vivir. Entonces, llegué a una conclusión. Como en el circo de Hagenbeck, a los monos le corresponden las paredes del cajón. Entonces, dejé de ser un mono. Esta fue una magnífica asociación de ideas clara y hermosa que debió ocurrirse en la barriga, ya que los monos piensan en la barriga. Temo que no se entienda lo que para mí significa salida. Uso la palabra en su sentido más preciso y más común. Es a propósito que no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Cuando era mono posiblemente la viví y he conocido hombres que la añoran. Pero en lo que a mí respecta, ni entonces ni ahora pedí libertad. Con la libertad, y esto lo voy a decir al margen para que nadie se ofenda, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el sentimiento de libertad es uno de los más sublimes, así de sublimes son también los correspondientes engaños para transitar. En los teatros de vanidades, antes de salir a escena, he visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajar sobre los trapecios, muy alto, cerca del techo. Se lanzaban, se balanceaban, saltaban, volaban el uno a los brazos del otro, se llevaban el uno al otro suspendidos del pelo con los dientes. También esto, pensé, es la libertad para el hombre. ¡El movimiento excelso! Pero por favor, ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que tamaño espectáculo provocaría entre las ciudades. No, yo no quería libertad. Quería únicamente una salida, a izquierda, a derecha, a donde fuera. No aspiraba a más. Aunque la salida fuera tan solo un engaño, Como mi pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Hoy lo veo claro. Si no hubiese tenido una gran paz interior, nunca habría podido escapar.
Todo lo que he llegado a hacer se lo debo posiblemente a esa gran paz que me invadió allá, en los primeros días del puente. Pero también debo esa paz a la tripulación. Era buena gente a pesar de todo. Aún no recuerdo con placer el sonido de sus pasos pesados que resonaban en mis sueños. Acostumbraban a hacer las cosas con exagerada lentitud. Sus bromas eran groseras, pero afables. A sus risas se sumaba siempre un carraspeo que, aunque sonaba peligroso, no significaba nada. Siempre tenían en la boca algo que escupir, y no les importaba dónde lo escupían. Y también a menudo solían quejarse de que 1000 pulgas les saltaban encima. Pero nunca llegaron a enojarse en serio conmigo. Sabían que las pulgas son saltarinas y que se multiplican en mi pelaje, y con esto les bastaba. O al menos eso decía Mega. Cuando estaban de asueto, solían sentarse en semicírculo enfrente de mí, hablándose apenas, gruñéndose el uno al otro, fumando la pipa recortado sobre los cajones, palmeándose la rodilla ante mi menor movimiento. Y algunos de ellos, de vez en cuando, tomaba una varita y me hacía cosquillas allí, donde me daba placer. ¿Lo volvería a hacer? Si me invitaran hoy a realizar un viaje en ese barco, rechazaría, por cierto, la invitación. Pero, también es cierto que los recuerdos que evocaría del entrepuente no serían todos desagradables. La tranquilidad que obtuve de esa gente me preservó ante todo de cualquier intento de fuga. Con mi actual dentadura debo cuidarme hasta en la común tarea de cascar una nuez. Pero en aquel entonces hubiera podido roer poco a poco, de lado a lado el cerrojo de la puerta. ¿Y entonces? No lo hice. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué hubiera conseguido? Apenas hubiese asomado la cabeza, me habrían capturado de nuevo y encerrado en una jaula peor. O bien, podría haber huido hacia los otros animales. Ajá. Hacia las boas gigantes, por ejemplo. Claro. Que estaban justo enfrente de mí. Para exhalar en su abrazo el último suspiro. O bien, de haberme podido deslizar hasta el puente superior y saltado por sobre la borda, me habrían, como usted sabe, mecido unos minutos sobre el océano y luego, me habría ahogado. Bueno, pero algún riesgo había que correr. Todos estos eran actos suicidas. Miedo, tal vez. No razonaba tan humanamente entonces, ¿Cómo no? pero bajo la influencia de mi medio ambiente, actué como si hubiese razonado. Perdón, ¿cómo sí? Claro, no razonaba, pero sí observaba con toda calma a esos hombres que veía ir y venir. Ir y venir. Siempre las mismas caras. Los mismos gestos. A menudo parecían ser un solo hombre. Pero ese hombre, o esos hombres, se movían en libertad. Otra vez esa palabra, libertad. ¿Pero me puede decir qué es lo que le atrae de la libertad y de esos hombres? Nada había que de por sí me atrajera especialmente de aquellos hombres. Si fuera partidario de esa libertad a la cual me referí,
Hubiera preferido sin duda el océano a la salida que veía reflejarse la turbia mirada de aquellos hombres. Suficiente por hoy, terminamos acá. Ay, era tan fácil imitar a la gente. A los pocos días yo ya pude escupir. Nos escupimos entonces mutuamente a la cara, con la diferencia de que yo me lamía luego para dejarla limpia y ellos no. Pronto ya fumaba. Y cuando además metía el dedo en la punta del cigarro, todo el repuente se me volcaba de la risa. Es que durante mucho tiempo no noté diferencia alguna entre el cigarro apagado y el cigarro encendido. Pero nada me resultó tan difícil como la botella de caña. Oh. Me martirizaba el olor. Y a pesar de mis buenas intenciones, pasaron semanas antes de que lograra vencer esa repulsión. Lo insólito es que la gente tomó más en serio esas pujas internas que cualquier otra cosa que se relacionara conmigo. En mi recuerdo no distingo a esa gente, pero había uno que venía siempre, solo o acompañado, de día, de noche, a las horas más diversas, y sentado enfrente de mí con la botella, me daba lecciones. No me comprendía, quería dilucidar el enigma que había en mi ser. Descorchaba lentamente la botella. Luego me miraba para saber si yo había comprendido. Confieso que yo lo miraba siempre con una atención desmedida y precipitada. Ningún maestro de hombre ni por tratar el mundo entero mejor aprendiz de hombre. Cuando había descorchado la botella, se la llevaba a la boca. Yo seguía con los ojos todo el movimiento. Lo sentía conmigo y apoyaba la botella en sus labios. Yo, maravillado por mi paulatina comprensión, chillaba, rascándome a lo largo, a lo ancho, a donde fuera. Él, en éxtasis, empinaba la botella y bebía un sorbo. Yo, impaciente y desesperado por imitarle, me ensuciaba en la jaula, lo que de nuevo lo divertía mucho. Después, apartaba de sí la botella con ademán ampuloso y volvía a sacarla hacia de su manera. Finalmente, tirado hacia atrás, con un gesto exageradamente didáctico, la vaciaba de un trago. Yo no podía seguirlo. Y agotado por el excesivo deseo, permanecía débilmente colgado de la reja mientras él, dando con esto por finalizada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga.
Recién entonces comenzaba el ejercicio práctico. ¿No me habían dejado ya fatigado de la lección teórica? Sí, exhausto. Pero esto era parte de mi destino. Bonita, bonita. Tomaba como podía la botella que me agarraba. La descorchaba a mi manera. La levantaba de manera similar a la del modelo. La acercaba a mis labios y... apartaba de mí con asco. Para dolor de mi instructor. Para mayor dolor mío. Ni a él ni a mí mismo lograba reconciliar con el hecho de que después de apartar la botella, me frotara la barriga. Ostentando al mismo tiempo una amplia sonrisa. Así transcurría con demasiada frecuencia la lección. Y en honor de mi instructor, quiero dejar constancia de que no se enojaba conmigo, pero sí que de vez en cuando apoyaba el cigarro encendido en algún lugar de mi pelaje, donde yo difícilmente alcanzaba. Después lo apagaba con su mano enorme y buena. No se enojaba conmigo. Pues comprendía que desde el mismo bando, ambos luchábamos contra la condición simiesca. Y que era a mí a quien le tocaba la peor parte. Y a pesar de todo, qué triunfo luego, tanto para él como para mí, cuando cierta noche, ante una gran rueda de espectadores, tomé una botella de caña que alguien en un descuido se había olvidado junto a mi jaula.
y ante la creciente sorpresa de toda la reunión, la descorché con toda corrección. La acerqué a mis labios y, sin vacilar, sin muecas, como un bebedor empedernido, revoloteando los ojos, la vacié de un trago. Después, aparté de mí la botella, pero no ya como un desesperado, sino, ¿cómo decirlo? Como un artista. Eso sí, me olvidé de frotarme la barriga, pero en cambio, como no podía hacer otra cosa, como algo me empujaba a ello, como los sentidos me hervían, por todo ello empecé a gritar: ¡Hola! 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 Con voz humana. Ese grito me hizo irrumpir de un salto en la comunidad de los hombres. Y su eco. ¡Escuchen! ¡Habla! Lo sentí como un beso en mi sudoroso cuerpo. ¡Hola! 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 Repito, no me cautivaba imitar a los humanos. Los imitaba porque buscaba una salida, no por otro motivo. Con ese triunfo, sin embargo, poco había conseguido, pues enseguida la voz volvió a fallarme y pasaron semanas antes de que lograra despertar. La repulsión hacia la botella de caña reapareció con más fuerza aún, pero yo había encontrado de una vez por todas mi camino. Cuando en Hamburgo me entregaron al primer adiestrador, enseguida me di cuenta que ante mí se abrían dos posibilidades: el jardín zoológico o el musical. Me dije, con todo tu empeño en ingresar al musical, el jardín zoológico no es más que una nueva jaula. Quien allí entra no vuelve a salir jamás. Y aprendí, estimados señores. Ah, sí. Cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se trata de encontrar una salida. Se aprende de manera despiadada. Se controla uno a sí mismo con el látigo. Flagelándose a la menor debilidad. La condición simiesca salió con violencia y fuerza de Dios. Se alejó dando tumbos. Por ello, mi primer adiestrador casi se convirtió en mono. Y tuvo que abandonar pronto las lecciones para ser internado en un sanatorio. Consumí, sin embargo, a muchos instructores. No se vayan a creer que uno solo. Sí, incluso varios a la vez. Cuando ya me sentí más seguro de mi capacidad, cuando el público percibió mis avances, cuando mi futuro comenzó a sonreírme, yo mismo elegí mis profesores. Los hice sentar en 5 habitaciones sucesivas y aprendí con todos a la vez.
moviendo sin cesar de un cuarto a otro. ¡Qué progresos! ¡Qué irrupción! ¿Por qué negarlo? Esto me hacía feliz. Pero tampoco puedo negar que no lo sobreestimaba en aquel entonces y cuánto menos lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que hasta hoy no se ha repetido sobre la tierra, alcancé la cultura media de un porteño o de un europeo. Bueno, no de eso sé. Esto probablemente no significaría nada para ustedes, pero me ayudó a dejar la jaula y a procurarme esta salida, ¿cómo decirles?, especial. Esta salida humana. Fuego. Fuego. Si de un vistazo examino mi evolución y lo que fue su objetivo hasta ahora, ni me arrepiento de ella, ni me doy por satisfecho. Con las manos en los bolsillos del pantalón, con la botella de vino sobre la mesa, recostado o sentado a medias en la mecedora, miro por la ventana. Si llegan visitas, las recibo correctamente. La finalización. Mi empresario está sentado en la antecámara y si toco el timbre, se presenta y escucha lo que tengo que decir. Por las noches casi siempre hay función. Y obtengo éxitos ya apenas, por muy poco, superables. Y al salir de los banquetes, de las sociedades científicas o de las agradables reuniones entre amigos, cuando llego a casa a altas horas de la noche, me espera una pequeña y semi-amaestrada chimpancé, con quien, a la manera siniestra, la paso muy bien. Decía, no quiero verla. Pues tiene en la mirada esa demencia del animal alterado por el adiestramiento. Eso únicamente yo lo percibo. Y no puedo soportarlo. En resumen, he logrado lo que me había propuesto lograr. Y no se diga que el esfuerzo no valía la pena. No
se diga que el esfuerzo no valía la pena. Sin embargo, no es la opinión de los hombres lo que me interesa. Solo estoy difundiendo conocimientos. Solo estoy informando. También a ustedes, excelentísimos señores académicos, solo los he informado. Marcelo, la gente de la radio, la gente del teatro. Nosotros somos una compañía de La Plata. Acá está nuestro director Martín. Primero, bueno, presentarnos. Herman Müller. En la dirección, Martín Filiberti. Que les habla Gonzalo Barba. Ahora sí, agradecerles a la gente de la radio, los medios que nos acompañaron. Nosotros venimos de La Plata, con todo lo que eso significa. Esto es Informe para una Academia, texto de Kafka, que muchos lo conocen, ¿no? Bueno, obviamente pedimos siempre el comentario en alternativa, que eso suma mucho, y como somos, bueno, no somos de acá, y la idea es volver, nada, que la recomienden porque vamos a volver, ¿sí? Vamos a volver a esta sala u otra, agradecerle a la gente de Cuatro Elementos, no sé dónde están estas por allá atrás, bueno, muchísimas gracias también a la gente de la sala. Cuesta mucho hacer esto, así que les agradecemos que estén acá, que tributen con su entrada al trabajo que hemos hecho los estudiantes, ¿no? No, nada más, si tienen algún enemigo, si no les gustó, recomiéndensela, igual, que vengan y se coman plomazo si es que les gustó, si les gustó, buenísimo. Y también decirles, entendemos que entre el público del teatro independiente siempre hay personas que ven más teatro, que manejan quizás más la técnica o lo que sea. Tenemos un Instagram, nosotros, una página de Instagram, para que si tienen alguna evolución más desde lo técnico, algo de la dirección, algo de la apuesta, que quisieran decirnos, preferible que nos lo digan por privado, así seguimos trabajando, ¿sí? Para mejorar este material que nos gusta mucho, ¿sí? Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí.
No, no, la vi, pero. ¿Tres compañeros de trabajo? ¿Cómo andan? No,